Bueno, y este último videito es como para cerrar las ideas de las causas de inflación. Fíjense que yo puedo empezar a entender las causas de inflación y a partir de entender las causas de inflación puedo empezar a entender el tipo de inflación que se está dando y de alguna manera prever algunas cuestiones. Por ejemplo, si hubo una devaluación, quiere decir que en nuestro país, que la mayoría de los insumos se compran en dólares, van a aumentar el precio de los insumos. Por lo tanto, una devaluación en nuestro país, una devaluación oficial, puede producir un aumento generalizado de precios, porque la mayoría de los insumos se compran en dólares. Entonces, si de repente aumenta el valor del dólar, aumenta el precio de los bienes e insumos que compramos y por lo tanto va a ser mayor el costo de insumo que enfrenta el productor en su producto final y por lo tanto me va a vender el producto final más caro cuando aumente el precio en función de ese aumento de costo. Entonces, ante devaluaciones voy a tener la típica inflación por presión de costo en nuestro país. También puede ser un aumento de servicios públicos oficialmente hecho en general, me va a traer un aumento de precios generalizados por presión de costo. Esto también generalmente va acompañado de una presión del trabajo de recuperar su salario y por lo tanto empieza la espiral inflacionaria y no se tiene este primer impacto, sino que empiezan a presionar tanto en la devaluación como en el caso de aumento de servicios como el gas y la luz. Generalmente se ve rápidamente que los trabajadores buscan que sus salarios aumenten y esa búsqueda por el aumento de salario genera una nueva presión por costo, porque genera que aumente el costo del trabajo también y eso también se pone en el precio del producto que vende el productor. Por lo tanto, vuelven a aumentar los precios y vuelve a haber un intento de recuperar y vuelve a haber una nueva devaluación, o sea, empiezan los espirales inflacionarios. Y ahí es donde la inflación se vuelve caótica y no se sabe cuánto tiempo va a durar. El segundo caso, o el primer caso que vimos, el de inflación por presión, por exceso de demanda, es el típico caso de cuando hay inflación porque emití dinero, ¿sí? El Estado emite dinero para pagar deudas que tiene, por ejemplo, con sus trabajadores, sin haber aumentado la producción y sin tener capacidad de aumentar la producción, ¿sí? De que haya en la industria capacidad ociosa de las máquinas, que haya insumos ociosos, capacidad de comprar nuevos insumos, o que haya personas sin trabajo. Si uno de los tres factores está al máximo, o sea, no hay más posibilidad de producir insumos, o no hay más posibilidad de hacer andar a las máquinas porque están andando al 100%, o no hay más posibilidad de emplear gente porque están todas las personas empleadas, esos tres casos se llaman pleno empleo. ¿Qué factores? ¿Está en pleno empleo? La emisión monetaria va a traer necesariamente un exceso de demanda porque va a haber más billetes dando vuelta y va a generar una inflación, ¿sí? Entonces, esto es para entender un poco los tipos de inflaciones que se van dando o que van dando vuelta. Como expliqué en el video anterior, si yo tuviera desempleo de personas, capacidad ociosa en las máquinas y posibilidad de producir más insumos, que generalmente los traemos de afuera, así que siempre hay insumos, en esos tres casos, que los tres tengan capacidad de aumentar para la producción, yo no tendría por qué aumentar los precios por emisión monetaria, sino que podría producir más como producto. Entonces, en ese caso, si hay aumento de precio, va a ser por presión de costo, en este caso, de costo de la capital, que quiere tener más ganancia, y no por exceso de demanda. Con esto cierro las ideas generales de las causas de la inflación y la inflación en general.